de Israel en Isaías 54 estaba pasando por un tiempo difícil. Estaban siendo exiliados, estaban perdiendo sus casas, estaban perdiendo su nación, su identidad. Y en ese momento el Señor levanta un hombre llamado Isaías y les dice al pueblo de Israel: canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Porrumpen canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Y en el versículo 2 el Señor le da esta visión al pueblo y le dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar y tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivas avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás, ya no vivirás. Ya no vivirás ciclado con la mentalidad del pasado, dice el Señor. Dice: ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni la tristeza de tu viudez. Pues estas palabras vinieron a traer ánimo y frescura al pueblo de Israel. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿te has sentido frustrada o frustrado al tener la sensación de no estar avanzando en la vida? ¿Alguna vez te has sentido frustrado? Que dices como que no están saliendo bien las cosas, como que siento que mi vida no tiene un rumbo, no tiene un sentido, no tiene un propósito, aunque tal vez te pueda estar yendo bien y estés avanzando en algunas áreas de tu vida. Normalmente estos pensamientos siempre tocan el corazón del hombre, de tener una mente en la mente, una conversación constante que te dice: no puedes, las cosas van a ser igual, tu esposo no va a cambiar, siempre es la misma historia, ¿para qué lo intentas? De nada sirve tratar de cambiar las cosas si siempre va a ser lo mismo. Pues yo te quiero confesar que en muchas temporadas de mi vida yo tengo este tipo de mentalidad. Y este tipo de mentalidad nos abruma, nos asfixia, nos quita el gozo, nos quita la perspectiva de lo que Dios puede estar haciendo. Pero son en esos precisos momentos donde identifico que no tengo una visión clara en este momento y voy corriendo a la presencia de Dios y le pido: Señor, dame una visión fresca de lo que tú quieres hacer con mi vida, con la iglesia. En la Biblia vemos cómo es que Dios se encarga muchas veces de refrescar la visión de aquellos personajes en donde en un punto de su vida se sintieron estancados, en donde en un punto de su vida tomaron la decisión de seguir a Jesús, tomaron la decisión de caminar, pero en el proceso, en el desierto, en el caminar, pues uno llega a pensar y uno lo absorbe la realidad de su vida a decir: bueno, creo que iba para esta dirección, pero ya no sé para dónde voy el día de hoy. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te estás sintiendo así el día de hoy? Hoy quiero hablarte. Hoy le quiero hablar a alguien que necesita una visión renovada. Y yo le he pedido al Señor: Señor, dale a la iglesia una visión renovada. Dame a mí una visión renovada, una visión fresca. Porque una persona que tiene una visión fresca, ¿sabes qué? Va a tener claridad de sus decisiones. Una persona que tiene una visión fresca va a tener entusiasmo por la vida. No se va a estar quejando, no va a estar argumentando con la vida, ni viendo las cosas que no tiene o que le hace falta. No, va a estar persiguiendo aquellas cosas a las que Dios te ha llamado. Así que yo no sé tú, pero yo necesito una visión fresca de parte de Dios. Abraham fue un hombre que vivió una vida con visión. Su caminar inicia en Génesis capítulo 12. Y la Biblia no nos cuenta que sucedieron 75 años antes de esta intervención, pero nos muestra en Génesis 12 que Dios tiene una conversación con Abraham y le dice algo como esto. En Génesis 12:1 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación.
Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y en el versículo 4, no sabemos cuánto tiempo Abraham se tarda para cachar la visión de Dios, pero en el versículo 4 vemos que la visión de Dios impactó la vida de Abraham, que en el versículo 4 dice: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Muchas veces la visión que Dios tiene para nosotros es como una orden, pero en ocasiones hacemos caso omiso a las voces que Dios nos está afirmando y vivimos una vida pasiva en donde estamos, en nuestra zona de confort. Pero Abraham fue un hombre que decidió vivir con una visión fresca de parte de Dios. En la Biblia aparece más de 15 ocasiones en donde Dios le da una nueva indicación a Abraham. Yo quiero preguntarte en tu vida, ¿cuál fue la última indicación que has recibido de parte de Dios y cuándo refrescaste la visión que Dios te dio? No sabemos qué tan larga fue la explicación, pero lo que sí sabemos es que Dios dio una instrucción y Abraham obedeció sin entenderlo. En ocasiones nosotros queremos que la visión que Dios nos da o el plan que tiene para nosotros o para nuestra familia nosotros queremos que nos diga el punto, la coma, la descripción, la indicación. ¿Será este, no será este? ¿Me casaré con ella o con esta? Y en ocasiones nos esperamos a que toda nuestra mente tenga una claridad de lo que Dios quiere hacer. Pero en muchas ocasiones yo veo que Dios no es así. Dios permite que tú y yo tengamos intervención en la visión que Dios nos da y que demos pasos de fe y que confiemos en Él. Todo inicia cuando das el primer paso. Todo inicia cuando le crees al Señor y le dices sí a lo que Dios tiene para ti. Ahora, en este escenario de Abraham, ¿había temores en su vida? Abraham se describe como el padre de la fe, o sea, como el sensei de la fe. Pero la pregunta es, ¿este sensei de la fe enfrentó temores, problemas, dificultades en su vida? Pues la respuesta es claro, porque Abraham era un ser humano que tenía una serie de situaciones en su vida que lo podían frenar de cumplir la visión que Dios tenía para él. Para empezar, su esposa era estéril y no sé qué tipo de esposa tenía. O sea, la Biblia no nos dice si Sara era mandona o no era mandona. No nos dice si era dócil o no era dócil. Lo que sí nos dice es que era una mujer sumamente atractiva. Así que yo no sé cómo fue la conversación que Abraham tuvo con ella. De: mi amor, nos vamos a ir. ¿A dónde? No te preocupes, amor, tú sígueme. O sea, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras sido Sara? O sea, tú, ay, claro, mi amor, deja en pago todos mis tiliches a los 75 años a emprender a no sé dónde, que no sé quién te dijo, y es un Dios al que yo no conozco. Pero sabes que como que Abraham tenía un liderazgo, y cuando él presentó la visión a su esposa decidió seguirlo. Sabes, las personas que tienen visión siempre tendrán seguidores que quieran cumplir esa visión. Por eso yo te digo, ten tu propia visión, porque si no tienes una visión propia de lo que Dios quiere hacer contigo, vas a acabar en la visión de otras personas o envidiando la visión de otra persona. Abraham tenía obviamente circunstancias en su vida como las que tenemos tú y yo, y por eso me encanta la Biblia, porque pone a personas que pasan por las mismas circunstancias que tú y yo pasamos. Su esposa era estéril y eran viejitos, tenían 75 años. Perdónenme los que tienen 75 años. El vivir lejos de la familia es algo que a nadie le gusta, vivir lejos de su familia. Y emprender un largo viaje sin saber a dónde vas a llegar es algo abrumador, ¿a poco no? Entonces, en el capítulo 15, algún tiempo después, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y vamos a leer 6 versículos de este capítulo y luego vamos a sacar una serie de enseñanzas y puntos acerca de la conversación que Dios tiene con Abraham. ¿Estamos listos? Muy bien. Génesis 15. Génesis 15:1. Si estás apuntando, te felicito.
La lectoescritura se ha descubierto que permite que se te quede grabado mucho más el mensaje. Así que tráete tu libretita, plumita a la antigüita, o pues ya si eres muy millennial, las notas del celular. Dice: tiempo después, el Señor le volvió a hablar a Abraham. O sea, una visión fresca de parte de Dios. En una visión, y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Y qué dijo? Y Abraham creyó y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Pues cuando hay una visión fresca de parte de Dios a tu vida, siempre habrá un motor renovado y una fe activa que le crea al Señor. Aquí vemos 3 temores que Abraham presenta en esta conversación que tiene con Dios. Número 1, él tiene el temor a vivir una vida sin propósito. Y este temor todos nosotros lo tenemos. Él dice: ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿De qué sirve vivir si no tengo propósito? O no sé si voy a cumplir mi misión aquí en la tierra. Muchos vivimos con este temor pensando: ¿estaré aprovechando mi vida? ¿Estará valiendo el tiempo, la pena, el esfuerzo, la dedicación a lo que le estoy dedicando, mi trabajo, mi empeño, mi tiempo, mis finanzas? ¿O simplemente me estoy levantando, me estoy despertando, voy a la iglesia, regreso, voy al trabajo, le doy alimento a mis hijos, me cambio, me voy, me cambio, y así pasan 10, 20, 15, 30, 40 años y das una vuelta a tu vida y te preguntas: ¿tendrá mi vida? ¿Habrá valido la pena mi vida? Y este temor se produce cuando no tenemos una visión clara de cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Este temor se produce cuando no tenemos una visión clara y nos hace sentir que estamos a la deriva. Por eso en Proverbios 29:18 dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Así que muchas de tus frustraciones en la vida no es por no tener claro cuál es tu visión. Mujeres, muchas de tus preocupaciones en la vida es por no tener clara cuál es tu visión. Hombres, muchas de las frustraciones en la casa, en la familia, con la esposa, es por no sentarse a pensar, a escribir cuál es la visión que Dios nos ha dado a esta familia. El siguiente temor que vemos en la vida de Abraham es el temor a ser reemplazado. Hello. Dice: Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Y aquí, ¿qué está diciendo Abraham? Tengo miedo a ser reemplazado. Este temor se produce cuando pensamos que no dejamos ningún legado y que nuestra vida no ha valido la pena. Tenemos temor a que otros cumplan el lugar que Dios nos ha dado. Y por eso vivimos sin permitir que otros crezcan, y tenemos envidias y tenemos cosas en nuestras vidas que no nos permiten vivir con manos abiertas, porque decimos: si nosotros vivimos con manos abiertas, entonces alguien más a mí me va a reemplazar. Y esto te hace vivir de una manera competitiva, una manera con los brazos cerrados, en vez de ser un canal de bendición. Y el tercer temor que vemos en la vida de Abraham, que es un temor muy válido, es el temor a que la fe y la obediencia hayan
sido en vano. Este temor lo llegan a experimentar los que han servido al Señor, los que le han obedecido, los que les ha costado algo por seguir a Cristo. Abraham le dijo: tú no me has dado descendientes propios. Pero en otras palabras, Abraham pensó: Señor, he salido de mi tierra, he obedecido, he creído, pero ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena el esfuerzo? ¿Ha valido la pena el sacrificio? ¿Ha valido la pena el dejar a mis hijos? ¿Ha valido la pena levantarme y servir y entregar mi vida? En el caminar de la fe, muchos que han servido al Señor, al enfrentar alguna prueba o dificultad en la vida, se preguntan: ¿habrá valido la pena invertir mi tiempo sirviendo a Dios y a otras personas? Pero yo quiero decirte, querido amigo y querida amiga, que no caiga tu ánimo. Que no caiga tu ánimo ni tu pasión por servir al Señor, porque en medio de la frustración y la espera, Abraham creyó y fue tomado por justo. Tú y yo servimos a un Dios de recompensas. Dios le dijo a Abraham: y tu recompensa será grande. O sea, en otras palabras, Dios le dijo a Abraham: el temor que tú tienes, el pensar que haberme seguido no haya valido la pena, ten confianza, porque soy un Dios generoso. Ten confianza, porque soy un Dios que cuido. Ten confianza, porque soy un Dios protector. Y en ese momento a Abraham se le renueva la visión y su fe es vuelta a activarse. Pues muchos de nosotros necesitamos que nuestra fe se vuelva a regenerar. Y eso lo hacemos cuando recibimos de parte de Dios una visión fresca de parte de Él. Por eso en Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue, dice, ¿qué? Sin saber a dónde iba, pero tenía una visión. Y él había creído en la palabra que Dios le había dado. Por eso en el versículo 10 dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, en medio de la espera, Abraham decidió creer. Por eso el día de hoy te digo: no temas. Por eso el día de hoy te digo: no te desalientes. Por eso el día de hoy, si tú estás en el proceso. Ahora, muchos de nosotros en nuestra vida, ¿dónde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida? Nosotros pasamos, si aquí están las transiciones y los cambios y los inicios, y acá está la promesa, acá está el cumplimiento, acá está el desarrollo, aquí está la boda, aquí está el nacimiento de tu hijo, aquí está la graduación de tu hija. La mayor parte de nuestra vida la vamos a pasar en el proceso. La mayor parte de nuestra vida no va a ser aquí. Aquí es en el cumplimiento. Pero ¿cuántos años tardaste en acabar tu carrera? Pues muchos que son inteligentes tardaron 4 y tuvieron unos meses de desempleados formales y llegaron a su tiempo de cumplimiento. Se pudieron graduar. Otros nos tardamos unos poquitos años más, porque no son carreritas, hombre, es carrera. Yo me tardé 6 años en cumplir mi licenciatura para después llegar a un momento de transición. La mayor parte de nuestra vida, tú tienes que entenderlo, que no va a ser en transiciones, no va a ser en comienzos, va a ser en el proceso. Y es en el proceso donde tu carácter es probado. Es en el proceso en donde tu fidelidad
es ensanchada. Es en el proceso en donde vas a vivir el 90% de tu tiempo en la vida. Por eso tú tienes que aprender a tener una visión clara, porque una visión clara te va a permitir avanzar aún en medio en el que la circunstancia, la prueba y la dificultad no te permite ver un poco más allá. Si estás en el proceso, yo te voy a decir: aguanta, sigue, persevera, no te desalientes, no desmayes, no temas, porque el Señor tu Dios, quien inició la buena obra, la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente Abraham, fueron 25 años los que él esperó de cuando él recibe la promesa de que tendría un hijo de su propia carne, de su propia sangre. 25 años. Moisés pasó 40 años en el palacio, 40 años en el desierto exiliado y 40 años tratando de entrar a la tierra prometida. David fue ungido a los 17 años. Pero pasó mucho más tiempo huyendo y siendo fugitivo de Saúl y de sus propios hijos. Jesús, hello, nuestro Salvador, Él no nació en una campaña activa de evangelismo, ni fue un niño prodigio desde muy pequeño haciendo sanidades y milagros. No, la Biblia nos cuenta solamente 3 años aproximadamente activos en su ministerio y 30 años de su vida en obscuridad. O sea, la Biblia no nos dice qué sucedió a detalle en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque se cumple un proceso, un patrón, un principio, que la mayor parte de tu vida la vas a pasar en el proceso. Es en el proceso donde vas a ser confrontado. Es en el proceso donde vas a tener la tentación de dejarlo, de no continuar, de no avanzar y de preguntar: ¿valdrá mi vida la pena? ¿Valdrá la pena servir al Señor? ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena serle fiel a mi esposa? Y nos hacemos todas esas preguntas. Pero el Señor le dice, vea lo que le dice: no, tu siervo no será tu heredero. O sea, lo afirma. Porque, ahí te va, la perspectiva de Abraham ya había sido cambiada por su realidad. Y ese es una de las cosas más peligrosas que puede pasar en tu fe. Cuando tú le permitas a tu realidad gobernar las decisiones y la temperatura de tu corazón. Abraham ya había pensado: yo no voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque esa era su realidad. Pero tú y yo no servimos a un Dios de realidades. Tú y yo seguimos a un Dios de promesas, un Dios de pactos, un Dios que cumple su palabra, un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, un Dios que abre matrices, un Dios que sana cáncer, un Dios que mueve montañas, un Dios de imposibles, un Dios que puede cambiar y hacer que las cosas que el día de hoy estás pasando se tornen a tu favor. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso yo te digo: renovemos nuestra visión de parte de Dios. Renovemos nuestra expectativa y sigamos creyendo que Dios tiene planes, que Dios tiene grandes cosas por cumplir en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo podemos mantenernos fieles? ¿Cómo podemos mantenernos expectantes? ¿Cómo podemos mantenernos con una visión fresca? Pues, aunque no lo escribí aquí, yo me pregunté: ¿cómo yo puedo mantenerme fiel al llamado que tengo? Pues número uno es teniendo una visión clara.
Y esa visión clara, repasarla, definirla, escribirla en tablas, memorizarla y poderla estar frecuentando constantemente para estar evaluando el porqué de lo que yo estoy haciendo. O sea, venir aquí a la iglesia y escuchar un montón de problemas y situaciones, en ocasiones no es muy alentador cuando tienes la motivación incorrecta o cuando no tienes por qué estás en donde estás. Pero cuando tienes una visión en el trabajo donde Dios te ha puesto y sabes que eres un misionero de parte de Dios y sabes que Dios tiene un plan para tu vida en ese lugar, sabes, tú vas a pasar pruebas, tribulaciones y cualquier circunstancia porque tú sabes que Dios te asignó en ese lugar y vives con esa expectativa y vives con ese tipo de misión y ese tipo de vida con propósito que te hace avanzar. En la iglesia tenemos una visión definida. Y al principio del año y constantemente la repasamos y decimos, somos una casa de generaciones. Por eso en el auditorio hay de todas las edades, desde el más chiquito al más ruquillo. Somos una casa de generaciones que conecta familias con Dios para que vivan con propósito y hagan la diferencia en el mundo. Y a mí me encantó el campo de verano que hicimos, que veíamos gente adulta de hasta 60, 70 años dándole clase a los niños chiquitos. Yo digo, esta es una casa de generaciones. Y la misión, el empuje, la pasión de lo que nos lleva a hacer lo que hacemos es alcanzamos a personas que están lejos de Dios. Nuestra misión en La Laguna es alcanzar a personas que están lejos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Proclamando una voz de esperanza que trae sanidad, libertad y transformación. No somos una iglesia que le decimos a la gente, no tienes que hacer. No somos la iglesia del no tienes que hacer, todo es pecado, no lo hagas, y esto no, y esto no, y esto no. Porque no somos esa clase de iglesia. Somos más bien la clase de iglesia que inspira que puedas vivir una vida con visión, una vida próspera, una vida que tu vida sea una influencia para las demás personas. Y cuando la gente vea tu vida, pueda ver a Dios en tu vida. Porque muchas veces se levantó un cristianismo que era bueno para hablar, pero malo para hacer. En esta iglesia tratamos de no ser impositivos. Por eso no vamos a estar viendo qué haces, qué publicas, en dónde estás, para dónde vas. No, porque queremos que el Espíritu Santo comience a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, y ser una iglesia que confía en el mover del Espíritu Santo. A veces yo digo, no, mejor no lo digo. 5 cosas que Dios hace para refrescar tu visión. 5 cosas que Dios hace para refrescar tu visión. Y estas son las que veo en esta conversación. Número 1, confronta tu visión limitada. Lo que Dios hace en esta conversación, le dice en Génesis 15:4, le dice, no, tu siervo no será un heredero. Eso era la visión ¿de quién? De Abraham. Abraham le dijo a Dios, oye Dios, ni me has dado un heredero, y ¿sabes qué? Mi heredero va a ser alguien que no es de mi propia familia. Y Dios lo primero que hace es confrontar su visión incorrecta de parte de la vida. Muchos de nosotros así vivimos nuestra vida, así vivimos nuestra familia, así vivimos en nuestras finanzas, así vivimos en todas las áreas de nuestra vida, con una visión incorrecta de parte de Dios. Por eso la palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que estoy seguro que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde nuestra visión está nublada. Así que tú tienes que hacer una introspección y pensar en qué áreas de mi vida, y puedes hacerte esta pregunta para que te la puedas contestar ahí en tu casa. ¿Qué áreas de mi vida tengo una visión limitada? ¿Qué áreas de mi vida el Señor tiene que cambiar mi visión? ¿Qué mentiras o historias erróneas de Dios o de ti o de tu familia o de la iglesia
o de la misión de la iglesia o de la misión de tu negocio, de tu trabajo, en donde Dios te haya puesto, es incorrecta. Y esto tiene que ver mucho con tu manera de pensar. Por eso cuando Dios quiere hacer algo con alguien, primero cambia tu manera de pensar. La palabra nos habla mucho de renovar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque a la manera que nuestro pensamiento es renovado, nuestra fe también es renovada. Abraham sacó una conclusión en base a su condición natural, no en base a su realidad espiritual. Así que esta fue la conclusión que Abraham llegó. Tengo 75 años. Y la Biblia no nos dice si ya había llegado la menopausia o no. ¿Cómo? En el hombre, antropausia. Al antro nos vamos de aquí. O sea, yo no sé qué rollo con Abraham, pero yo pienso que él pues ya conocía sus carencias, ¿no? Tal vez decía, no tengo fuerza, ni ningún suplemento, ni ninguna pastillita que me ayude. Mi esposa tampoco, porque ya es anciana y pues bueno, ya pasamos el tiempo de la menopausia y nunca pudimos tener hijos. Entonces llegó a una conclusión lógica. Si yo estoy viejo y mi señora es vieja, si ella es estéril, entonces lógicamente no voy a tener hijos de mi propia sangre. Pero eso es muy peligroso en tu vida, llegar a conclusiones lógicas. Porque soy así, porque he vivido esto, entonces mi futuro va a ser así. Entonces yo no voy a poder llegar a formar una familia si yo vengo de una familia destruida, si yo vengo de una familia que no tuvo recursos, si yo viví en un contexto de abuso, entonces yo no voy a poder llegar a... Esa es una conclusión lógica. Y el problema de las conclusiones lógicas es que sí tienen parte de verdad, pero tú y yo no seguimos a un Dios de lógicas, seguimos a un Dios de imposibles, iglesia. Así que la primera cosa que Dios hace cuando quiere renovar tu visión es confronta nuestra visión limitada. Número 2, Dios te saca de tu zona de confort. Abraham nos dice que estaba dentro de una tienda, dentro de una casa, dentro de su lugar habitual. Y Dios lo toma y le dice, ven, salgamos afuera. Salgamos y yo quiero que veas arriba. Así que Dios lo saca de donde él constantemente estaba. En ocasiones Dios quiere sacarte de donde estás. Abraham estaba en su tienda y posiblemente mirando las paredes de la frustración, las paredes del no puedo, las paredes de su realidad. Y Dios lo saca físicamente a un espacio, de un espacio cerrado a un espacio abierto. Pero eso es bien importante, salir de nuestras casas físicamente, irnos a lugares espaciosos, irnos al bosque Venustiano Carranza y ver los árboles y ver la grandeza. Y yo cada vez que voy a Monterrey veo las montañas y yo digo, así de grande son los planes que Dios tiene para Presencia. A veces necesitamos salir de ese rincón, en ocasiones es mental y emocional, en donde no nos permite ver. Muchas veces estamos ahogados, escúchame bien, en nuestra propia mente. Y Dios en ocasiones te saca. La Biblia en Juan capítulo 15 dice, el Señor poda y corta. Pero yo digo, ¿para qué quieres que el Señor te corte? Mejor ve a que te pode. Así que en ocasiones en tu vida, cuando se cierran las puertas, cuando te corren del trabajo, cuando hay un cambio repentino en tu vida que no estabas considerando, puede ser un hijo, puede ser una circunstancia que no estaba en tus manos. No te frustres, no digas por qué, más bien di, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y si estás ahí, quiero decirte,
no te enojes, no reniegues, sino estate expectante de lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios siempre, escúchame bien, siempre te quiere llevar al siguiente nivel. Simon Sinek dice lo siguiente: la comodidad es la gran amenaza del progreso. Nunca, nada nuevo sucede allí. Otra vez, la comodidad es la gran amenaza del progreso. Nada nuevo sucede ahí. Grandes líderes y visionarios no permanecen donde se sienten seguros, sino que empujan continuamente a ambientes donde pueden descubrir algo nuevo. Por eso haz un hábito en estar en disconfort constantemente. Haz un hábito de hacer cosas que te saquen de tu zona de confort. Haz un hábito de hacer cosas que normalmente no haces, que te sacan de tu zona de seguridad. Para mí muchas veces era, en ocasiones me invitaban a una conferencia y no tenían un orador invitado. Una vez me dijeron: hey, te avientas a predicar. Obviamente era algo escalofriante para mí. Eran, creo que 2,000, 3,000 personas. Nunca había estado en arenas tan grandes. Pero si algo he entendido es que si Dios en ocasiones te lleva al siguiente nivel, fuera de lo que tú puedes confiar en ti mismo, tú dices: oye, no, pues es que a eso yo no le sé. Pero es ahí donde Dios te quiere llevar, a donde no dependas en ti, donde no sea con tus fuerzas, donde no sea con tus posibilidades, para que saliendo de ahí tú solo puedas decir: fue Dios quien me dio el éxito, fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien utilizó esta situación a mi favor, fue Dios. Otro pensador dijo: el lugar más inseguro es en tu zona de confort. Así que el día de hoy haz planes de salir de tu zona de confort. ¿Qué es para ti salir de tu zona de confort? Cada quien va a tener zonas de disconfort diferentes. Cada quien está en sus propios caminos, sus propios niveles, sus propios recorridos. No trates de salirte no trates de irte a la zona de disconfort de alguien más, porque puede ser que sea algo muy bajo para ti. Tú digas: nada, está facilito. Pero después te puede decir algo muy grande que después te truene a ti. Por eso busca lo que tú tienes que hacer. Número 3, la visión de Dios siempre será más grande que tus recursos o tus posibilidades. Si yo digo si la visión que tú tienes la puedes cumplir con tus propios recursos actualmente, probablemente tu visión necesita ya ser refrescada. Si te hiciste un plan y dices: lo puedo hacer, bueno, es ahí donde Dios necesita traer una visión fresca de parte de Dios, porque la visión que Dios siempre trae es mucho más grande que nosotros mismos, porque cumple y va de acuerdo a su propio plan. Y el plan de Dios que tiene, dice la Biblia, que sus planes son más grandes que los nuestros y sus caminos mucho mejores que los nuestros. Por eso también tú te puedes identificar: la visión que tengo para mi familia, ¿la puedo yo llegar a cumplir con la intervención de Dios o sin la intervención de Dios? Y si la puedes cumplir sin la intervención de Dios, no te condenes y no dices: ay, soy un fracasado porque no tengo una visión grande. No. Comienza a decir al Señor: Señor, dame una visión más ancha. Como la oración de Jabes, que Jabes le dice al Señor: Señor, ensancha mi territorio. Yo muchas veces le tengo que decir al Señor: Señor, ensánchame y haz que piense de mí y de la demás gente y de la iglesia y de mi familia a través del potencial, no de mis limitaciones. O sea, hazme ensancharme, rómpeme, o sea, que tus planes se puedan llegar a cumplir, porque los planes de Dios no se pueden cumplir en mentes pequeñas. Número 4, cuando Dios quiere renovar tu visión, una visión debe ser clara, bíblica y personalizada. Aunque sabemos nosotros en la iglesia que nosotros venimos a cumplir un plan de Dios que es general para todos, y es que toda la gente pueda ser salva y pueda llegar al conocimiento de Cristo, y Dios quiere utilizarte a ti para que ese plan se llegue a cumplir, también yo creo que Dios tiene un plan para ti personalizado. Ahora, no te abrumes de saber cuál es el plan personalizado de Dios,
No, oye, ¿cuál es el mío? No, muchas veces ya está dentro de ti, nada más lo tienes que descubrir. Es a través de tus dones, de tus talentos. Pero ve lo que le dice el Señor a Abraham. Le dice: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. O sea, es clara, es objetiva y es personal. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti que no me ha hablado a mí? Hay cosas que Dios te va a hablar a ti. Hay cosas que solamente Dios va a cumplir a través de ti. Por eso el Señor a mí me ha cambiado la perspectiva de cómo yo veo a la iglesia. Antes yo veía a la iglesia a través de la necesidad. La iglesia tiene necesidad de tener más líderes que llenen estos espacios. Pero el Señor me dijo: no. Esa es una visión incorrecta de la gente. Esa es una visión incorrecta inclusive de la propia iglesia. Y me llevó a Efesios capítulo 4, versículo 10 al 11, si lo pueden poner, Efesios 4, donde habla que Dios a la iglesia le dio pastores, maestros, profetas, apóstoles y evangelistas. ¿Para qué? Para preparar al pueblo, para que ellos lleven a cabo, dice, la obra de Dios. Así que la visión que ahora tengo es que cada persona tiene una asignación divina dada por Dios que cumplir. Y ya no soy yo, la iglesia necesita, no, más bien necesitas tú ser equipado para que cumplas la visión que Dios tiene para tu vida. ¿Algún amén a eso? Y número 5, para terminar: la fe se activa. La fe se activa cuando la visión es renovada. Una vez que Dios le dijo a Abraham: hey, no temas, yo soy tu protector y tu descendencia no será un heredero que no es de tu propia sangre, y recibe esa visión de parte de Dios. Es en ese momento donde Abraham vuelve a creer. Entonces hay niveles de fe. El nivel con el que comienzas, y hay un nivel en el que te vas desarrollando, y hay otro nivel de fe en el que terminas la asignación que Dios tiene para tu vida. Tal vez el día de hoy necesitas que tu fe sea renovada. Tal vez el día de hoy necesitas que tu visión de Dios vuelva a ser renovada por el Espíritu de Dios, y traiga a tu vida una frescura para que le puedas decir al Señor: sí, Señor, te creo. Te creo que tú vas a obrar. Creo que mi familia está en tus manos. Creo que mi matrimonio está en tus manos. Creo que mi familia está en tus manos. Porque dice que Abraham le creyó al Señor. Y la fe no se trata de esforzarse más por creer, sino de ver a Dios con claridad nuevamente. No es: ay, déjame otra vez. No, es ver a Dios con claridad. Y cuando lo ves, cuando estás con Él y pasas tiempo con Dios, Dios renueva tu pasión por Él. Yo sé que muchos aquí necesitamos ser renovados por Dios. Muchos aquí estamos amargados con la vida, con la esposa, con la vida, con el jefe en el trabajo. Yo te voy a decir: no es que tu jefe cambie, es que tu visión de la vida cambie y tengas una nueva perspectiva y encuentres propósito en lo que Dios te ha asignado. Cumplir el propósito de Dios no es estar en la plataforma. Escúchame bien, no es estar en una plataforma. Muchos de ustedes, el 95%, no tienen una asignación divina de ser pastores. El 95% de la iglesia, su llamado y su asignación es estar en la casa, es estar en el trabajo, es estar en la sociedad, siendo factores de cambio, y Dios utilizándote a ti, tu vida y tu testimonio y tu historia para darlo a conocer, y que tu vida sea utilizada como un trofeo para que la gente pueda decir: de esto, de este que estaba triturado, que estaba en drogas, que estaba completamente perdido, que tenía una visión desviada de su identidad y de su vida, a este Dios lo transformó. Y si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Así que yo quiero animarte a que pongas tus ojos en Dios. La visión se renueva cuando lo buscas a Él y cuando pasas tiempo con Dios. Así que cierra tus ojos.
Y si el día de hoy tal vez no tienes una visión de tu eternidad, no sabes a dónde vas a ir, qué sigue después de la muerte. Y si el día de hoy tienes esa inseguridad y no sabes qué es lo que sigue para tu vida, o tienes miedo de qué va a pasar si muero, yo quiero decirte que Cristo Jesús vino a este mundo y tomó la humilde forma de siervo, de ser humano, y vivió entre nosotros, y vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Y en la cruz del Calvario Él murió ahí y dio su vida, no porque Él había pecado, sino porque tomó tu lugar y mi lugar. Fue crucificado cruelmente, brutalmente, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y ahora todos los que hemos creído en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y ahora está a la diestra del Padre, y has puesto tu fe y tu confianza en Él, dice la Biblia que tú tienes salvación y seguridad eterna. Si el día de hoy tú quieres hacer esta confesión de fe, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí. Si el día de hoy tú quieres depositar tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, increíble, 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 increíble. Y todos, iglesia, con voz audible, vamos a hacer esta oración diciendo: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y ahora soy libre, bendecido, perdonado por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Recibo tu perdón y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veo a mucha gente en necesidad, y toda la gente que Dios la ha tocado y tiene una necesidad, al final va a haber un equipo coordinado por mi tío Javier que va a estar orando por las necesidades de la iglesia. Y toda la gente que recibió a Cristo Jesús, que vino por primera vez, queremos conocerte aquí en el módulo de VIP. Así que ánimo, bendecido domingo, y vamos a pasar un tiempo de generosidad. Así que demos la bienvenida a Moni con un fuerte aplauso.